Buenas tardes, hermanos cubanos. Haremos un breve vídeo mirando todas las cosas que están sucediendo en Cuba. Cómo y de qué manera el gobierno cubano va a comparar al Che Guevara con nuestro titán de bronce, con Antonio Maceo. Una falta de respeto a una figura como esa, un hombre aventurero que lo que hizo en el mundo fue llevar el mal y el crimen con ese ego y esa doctrina que se puso en su cabeza de loco, llevar a África, después a Bolivia, el crimen y los abusos a los campesinos por tal de que se afiliaran a su movimiento. ¿Cómo va a comparar una persona como esa con nuestro titán de bronce? Un hombre que lo que se dedicó en toda América con su juventud fue lo que fue un aventurero, después se unió al movimiento ese de otro aventurero, de otro loco como Fidel, que también le causó mucho daño a toda América y al mundo, creando movimientos en todos los países, como ahí en Colombia, como en Venezuela, como en Santo Domingo, con el problema de Delio Gómez Ochoa, como en África, que le sirvió de satélite a la Unión Soviética. Eso fue lo que fue un satélite, un instrumento de la Unión Soviética, fue un aventurero que estaba loco por hacer aventura y esa fue una. Así que cómo van a enseñarle a los niños una cosa como esa. Es un crimen de lesa humanidad lo que ha hecho tanto Fidel como Raúl en todas las partes del mundo. Lo único que han llevado es sufrimiento y dolor a las madres latinoamericanas con esa locura, ese disparate. Algo que no se ajusta a nuestros países, porque jamás todos estos países fueron así. Entonces, una locura. En la Unión Soviética, cuando triunfa él en su locura, se unió, rápidamente se acercó a la KGB, los departamentos de inteligencia, para utilizar a Cuba no más ni menos que como trampolín para expandir su doctrina loca esa, criminal, que Lenin el 17, después Stalin, y toda esa cúpula de criminales, pues que todos cogieron a Cuba, no a Cuba, cogieron a Fidel y cogieron al Che Guevara, que eso Che Guevara lo dirigía en sí la inteligencia soviética, la KGB, aún directamente no, por detrás, ellos mueven los tentáculos, porque esos departamentos tienen muchos tentáculos, y lo utilizaron en África, pero en África entonces no dio muchos resultados, porque habían otros líderes con más astutos y con más conocimiento de aquellos campos. Entonces se le ocurrió a los locos estos de Cuba, de Fidel y eso, porque ellos pensaban que iban a poner al mundo comunista completo, porque es que son locos, son soñadores, igual que fue el Che, que andaba por todas las Américas en bicicleta y todo lo otro. Después cuando chocó con esa gente de que iban para Cuba a hacer una locura como la que hicieron, que ya de esa locura todavía el mundo está sufriendo, porque mira, todavía en Colombia existen movimientos que ahora están, la misma Cuba que lo creó, ahora está, porque tiene un presidente allí que es de izquierda, que quiere ahora que no haya ese movimiento, que se aplaque la cosa, y entonces los llevó a los dos, porque los dos son de la misma novena, la novena de Cuba. Y entonces Cuba ahora se hace como anfitrión, que es el que está el benefactor de la paz del mundo, es que él creó el mal. Todo esto que está pasando en Venezuela, todo esto que está pasando en Bolivia, todo lo que pasó en Ecuador, todo lo que pasó en Perú, todo lo que pasó en República Dominicana en su momento, cuando Delio Gómez Ochoa trató de penetrarlo. Cuba lo penetró ahí, eso fue al principio de la revolución, muchos no conocen eso, pero yo sí, porque tengo edad para eso. Y así en Venezuela también en su momento trató, hace muchos años, antes de Chávez, de penetrar también. Estos movimientos los crearon ellos con un movimiento, primero crearon la organización América. América estaba
dirigida por Barbarroja, que era de la inteligencia cubana, dirigido por la KGB de fuera, cuando estaba la Unión Soviética, y entonces la misión de Cuba era, la Unión Soviética le daba todo, le daba dinero, le daba bienes, le daba todo para que ellos subvertieran a América y crearan un ambiente de revoluciones, de llegar al poder a través de la sangre. ¿Cómo va a poner al Che con los niños? Como que si él nunca ha sido una persona ni maestro, ni una persona de algo que los niños puedan tener de él una idea bien bonita, cuando lo que ha sido un guerrillero, un asesino que mató gente ahí en la cabaña, que le dio el tiro de gracia, que cogieron personas sin hacerle juicio y los mató. Un loco, igual que Fidel, que es otro loco. ¿Qué es lo que hizo Fidel? Mira, después de que ese muchacho de Helio Gómez Ochoa y toda esa gente joven entraron al movimiento con ellos, lucharon, hicieron 1000 guerras, 1000 cosas, 1000 para acá, los cogió de chivo expiatorio y los mató a todos. A Branto, que le encendía los tabacos, también los peló al moño. Ya un criminal de toda la vida. Fidel es un criminal de toda la vida, que lo que pasa es que cuando Cuba sea libre y se sepa la verdad de lo que hizo Raúl en la sierra, que ahorcó gente, mató gente, y lo que hizo Fidel, es que se va a horrorizar el mundo. En Cuba no, porque en Cuba hay muchas personas mayores de otras épocas que sí saben bien que toda la vida esos fueron unos aventureros y unos oportunistas. Jamás amaron a su pueblo, porque nadie que ama a su pueblo lleva a su pueblo a una guerra allá a África sin deberla ni temerle. Esos cubanos no sabían ni por qué fueron ni a qué fueron. ¿Qué es lo que fueron? Que Cuba no, el gobierno cubano se prestó de la ambiebota y de satélite de la Unión Soviética cuando aquello, y llevó a ese pueblo a que muriera así, porque muchos del pueblo creían en que esa era una revolución más verde como Las Palmas, como él decía, esto y lo otro. Y entonces invocaron al pobre Martí también, que aquello del cuartel Moncada era idea de Martí, cuando Martí, si estuviera vivo, y Fidel y toda esta camarilla no podía ni mirarlo, porque es que esos son criminales. Martí es una persona distinta, fue el apóstol de Cuba, el hombre de la independencia de Cuba, hizo poemas para los niños, otras cosas, pero ¿cómo van a meterle en la cabecita a los niños? Seremos como el Che. ¿Cómo van a ser como el Che si el Che lo único que llevó fue guerra a Bolivia, guerra a África, un aventurero, mató gente en la cabaña? Eso es lo que quieren que los niños sean, no, de verdad, que no hayan que hacer por tratar de mantenerse en el poder. Ahora quieren poner la inteligencia artificial en los pueblos. Y ahora, oye, qué locura, es capaz que quieren la inteligencia artificial que ellos quieren a los pueblos, que a ver si pueden vivir sin comer. Ese es el final de ellos, que eso es lo que quieren ellos, a ver si implantan en Cuba, que la gente viva sin comer. Así que esa es lo único, la inteligencia artificial que ellos pueden poner. Si ellos no tienen, no para la artificial, ni para la inteligencia real, tienen comida, ni tienen bienes, ni tienen manera de que ese pueblo viva como persona. Ahora están mirándose el futuro a locura. Inteligencia artificial, ¿será que quieren que el pueblo viva sin comer? Eso sería ya lo último, porque no le espera otra cosa. ¿Tú sabes lo que hace 2 o 3 días decir que entró un barco de harina y entró un barco de arroz en Santiago de Cuba para dar esos problemas de las lluvias y todos esos problemas que hubo en Oriente, en Granma y todos esos líos? Oye, ¿qué clase de esperanza avisarle al pueblo y decirles decir esa noticia, cuando es una cosa que se sobreentiende, que un pueblo que lleva 64 años ya y han botado dinero todo el que le ha dado la gana. Tú sabes, un país que lleva 60 y pico de años, ese pueblo trabajando, ellos le han pedido esfuerzo de zafra de 10 millones, y ahora sí que después, y se ha esforzado y ha trabajado y lo han maltratado, los sueldos que le han pagado es de miseria, han abusado de la clase obrera completamente. Todos esos recursos han ido a las arcas de los Castro, de los grandes, todos esos dineros. Igual que Putin es uno de los hombres más millonarios del mundo, Fidel lo era también, con isla completamente para él, con satélite, con esto. Ahora se saben 1000 cosas, lo que pasa es que en Cuba no dan noticias verdaderas, porque todos manejan las cosas. Tuvo todo un hijo allá en Rusia, con una rusa que no lo quiso inscribir, no sé qué cosa, fue
tenía personas en la escolta nada más dedicadas cuando venían periodistas bonitas o cualquier cosa de entrevistas, si eran bonitas, qué sé yo, la mandaba, qué sé yo, para que acercarla, para tratar de vivir. Vivió con muchísimas mujeres, tuvo muchísimas relaciones sexuales con muchas mujeres, fue un depravado, no fue lo que quieren tapar, porque es que la figura de él estuvo herméticamente tapada, pero es que el mundo va conociendo. Aquí mismo el otro día vi una entrevista de uno de los hombres más allegados a él, que le llevaba el diario, escolta de él por 17 años, y después lo metió preso 2 años, y el hombre está aquí en Estados Unidos y ha dado 1000 conferencias de todas las vivencias, que sabía todo lo del tráfico de droga, que incluso estuvo en el almacén ese en Varadero, donde se guardó la droga, que él oyó la conversación de Abrante por teléfono, por medio de una escucha que ellos trabajaban interno en la escolta, donde Abrante y él hablaban sobre la droga. Él lo que hizo fue un abuso, mató una pila de gente, mató a los hermanos de la Guardia, mató a Ochoa, que fue desde joven entregó su vida a la revolución y después estuvo en toda África, por ahí luchando bien, para limpiar su imagen, porque ya la hacía, la DEA, todos sabían desde que Cuba estaba en la droga, que el gobierno cubano, ¿qué hizo? Que hizo cogió de chivo expiatorio a 4, 5, 6, eso, los peló al moño, y pensaron ellos que a la última hora ellos, parece que conversaron algo con ellos, como que no lo iban a matar, no sé qué idea fue, pero se callaron la boca y los mató, porque toda la vida, mira, uno de los guardaespaldas más grandes de Pablo Escobar, yo lo he oído, yo mismo lo he oído en varias conferencias, donde dice que Pablo Escobar una vez le dio una carta a García Márquez para que se la entregara a Cuba, mandada por él, y se lo alcanzó en México, se la dio respecto a droga y eso, que él certifica que conoce todo el manejo de que Cuba estaba en la droga, y que incluso cuando muere Escobar quedan 10.000 toneladas de droga dentro de Cuba, pero como se le hacía más caro ya y más complejo sacarlo en lancha, y ya Pablo había muerto y casi todo se había desarticulado, todos esos movimientos, se quedó ahí con detalle, con lujo de detalle, lugares, qué sé yo, qué sé cuándo. Todo eso lo sabe el mundo completo sabe que Fidel y Raúl estaban en la droga. Lo mismo que sabe Raúl y sabe Díaz-Canel y saben todo que Maduro tiene el cartel del Sol, lo mismo que saben que todos esos movimientos que crearon en Colombia y todo se cubrían sus necesidades con la droga y los crímenes, y cogía y le quitaban dinero a todos los campesinos que tenían tierra y tenían ganado y algunas finquitas para poder subsistir, los chantajeaban. Esos movimientos se mantenían así del chantajeo y de la sinvergüenzura. Eso es lo que le van a poner como ejemplo a los niños, que Fidel, que el Che, no sean descarados. Si esa figura el mundo entero sabe que tanto Fidel como el Che, como Raúl, como todo eso, Ramiro Valdés, otro criminal. Ahora cuando se formó el problema que se formó en Venezuela, en 2 ocasiones fue Ramiro Valdés a dirigir directamente todo lo que era la parte de inteligencia, para poner en cárcel a los opositores y aplicar medidas así como las hizo en Cuba, porque él fue el que creó todos esos aparatos y tenía alto conocimiento en eso. Eso es lo que han hecho Ramiro Valdés, Raúl Castro y todo. Todos estos movimientos de América, todos estos sufrimientos, todos estos llantos de las madres, todos estos lutos que ha habido en estos países, se lo deben a Cuba, que engendró todo este mal en todos estos países. ¿Cómo? Empezaron primero que los rusos fueron los que engendraron toda esa cosa a Cuba, después en el 90 dejaron a Cuba al garete, pero Cuba entonces, como medio de subsistencia, ya con todos los conocimientos que le había creado la KGB, pues se quedaron al frente de eso. Fíjate si se quedaron, que pusieron a Venezuela en quiebra, cogieron todo el dinero de Venezuela y lo acabaron en todos esos movimientos, crearon el movimiento movimiento del socialismo del siglo XXI, todos esos disparates lo hizo a través de la inteligencia cubana y dirigido por Cuba. Raúl, Fidel, Ramiro Valdés, el Che, todo eso han sido unos bandoleros y unos asesinos. Esa es la gran verdad de Cuba. No pongan al lado de un niño ni el pensamiento, ni la idea, ni un retrato de un disparate de eso, que eso es lo que han hecho, ensangrentar a Cuba en el llanto y en el dolor. Bueno, mis amigos, los quiero, comparten y inscríbanse en mi canal.